Hola, jóvenes de noveno. Hoy haremos un repaso de las categorías gramaticales. Antes de iniciar, una pequeña reflexión. La frase dice: el que echa la culpa a los demás tiene un largo camino que recorrer. El que no culpa a nadie ha llegado. Bien, muchas veces no nos gusta hacernos responsables de nuestros actos, pero es necesario que aprendamos a hacerlo porque solo aprendiendo de nuestros errores podremos ser mejores personas. La definición. Categorías gramaticales son las palabras que tienen un rol dentro de la oración. También se conocen como partes de la oración. También pueden llamarse clases formales o familias de palabras. Son 9 incluyendo la interjección, aunque la interjección ya no se considera una parte de la oración, sino una oración por sí sola. Aquí tenemos un cuadro en el que se resume el significado de cada una de las categorías. El sustantivo es el que la nombra, el pronombre sustituye, el adjetivo caracteriza, el determinante actualiza o delimita, el verbo nos habla de procesos o acciones. Un adverbio se relaciona con el verbo, le da características al proceso que el verbo describe. La preposición y la conjunción enlazan, por eso también se conocen como conectores. Y la interjección, como ya decíamos, puede ser una oración por sí sola y expresa un estado o una emoción. La primera categoría que estudiamos es el nombre o sustantivo. Sabemos que esta categoría sirve por eso se llama nombre, porque le da nombre a personas, animales, cosas, pensamientos, sentimientos, emociones, entre otros. Tiene un lexema, tiene morfemas que nos hablan, los morfemas nos hablan del género y el número, femenino, masculino, singular o plural. Recordamos que según el significado, un sustantivo puede ser común, propio, concreto o abstracto, individual o colectivo, contable o no contable, dependiendo de lo que esté expresando el sustantivo. Continuando con los sustantivos, tenemos otras clasificaciones. Los heterónimos, que son aquellos sustantivos que designan al femenino y masculino con palabras completamente distintas, es decir, el lexema no es común para el femenino y masculino y que solo cambia el morfema, como en los casos anteriores. Aquí hay una palabra distinta para masculino hombre, para femenino mujer, no comparten rasgos morfológicos. Lo mismo en yerno y nuera, femenino y masculino no comparten el lexema, no hay rasgos similares en su lexema, padre y madre, caballero y dama, y así los demás ejemplos. En el caso de los ambiguos, lo único que los diferencia es el determinante que los acompaña: el mar, la mar, el agua, la agua, el azúcar, la azúcar. Y los epicenos en los que la misma palabra designa a femenino, masculino, víctima, persona, ballena. Ahora vamos con el adjetivo. El adjetivo, la función que tiene es complementar o especificar al sustantivo. Es decir, que nos expresa cualidades o características que un sustantivo tiene. Tenemos los ejemplos: casa, roja; mujer, bonita; parque, grande. En este caso el adjetivo va antes que el sustantivo. Hay dos tipos de adjetivos, tenemos los especificativos y los explicativos. El caso de los especificativos son aquellos que nos dan características del sustantivo que lo diferencian del resto de sustantivos iguales a él. Por ejemplo, coche, negro. Hay coches de distintos colores, pero este del que estamos hablando es negro. Igual pelota, pelota pequeña. Hay pelotas de distintos tamaños, pero la que estamos describiendo es pequeña. Los explicativos no ocurre lo mismo. Estos nos dicen cualidades
que inherentemente le pertenecen al sustantivo. El caso de nieve, blanca. No importa de qué nieve hablemos, esta característica siempre le pertenecerá, es decir, blanca. Y así tenemos otros ejemplos. En cuanto al adjetivo, tenemos grados o maneras en las que puede expresarse la cualidad. Está el positivo, que es simple y sencillamente la característica. El comparativo, como lo dice la palabra, podemos decir que es más bonito, menos bonito o tan bonito como otro sustantivo. En el superlativo lo expresamos de la manera más grande o más intensa que se puede la cualidad, como muy bonito. Luego tenemos el apócope, que consiste en quitarle alguna letra a una palabra, y eso pasa con ciertos adjetivos, como por ejemplo bueno, le quitamos una letra y nos queda bueno, porque no podemos decir buenos días, buen día. Lo mismo con mal olor, gran río. Tercera categoría, el pronombre. El pronombre tiene una función muy especial porque es el que puede sustituir a un sustantivo. Esta categoría muchas veces realiza la misma función que el sustantivo porque, como ya dijimos, lo sustituye. Otro rasgo importante de esa categoría es que es muy similar al determinante. Hay muchas palabras que en algunos casos son pronombres y en otras son determinantes. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el determinante siempre tiene que acompañar al sustantivo. En cambio, el pronombre no lo acompaña, sino que lo sustituye. Entonces aquí tenemos ejemplos. Dice Pedro no está listo como él pensaba. Este él hace referencia a Pedro. Ya no lo repetimos, sino que lo sustituimos. Aquí tenemos ellos comen mucho. Este ellos sustituye a una lista de nombres. Podría ser Juan, Pedro, Marcos, Luis. Y en vez de decir todos esos nombres, decimos ellos. En esta imagen se nos presentan clasificados los pronombres personales, demostrativos, posesivos, numerales indefinidos, interrogativos y exclamativos. Luego notarán ustedes que estas palabras se repiten en la clasificación de los determinantes, pero como ya dijimos, los pronombres sustituyen al sustantivo, los determinantes lo acompañan. Cuarta categoría, determinantes. Como ya habíamos mencionado, para no ser tan repetitivos, aquí estamos con la categoría que acompaña al sustantivo. Nos expresa información que sirve para delimitarlo, para especificarlo. Y si pueden notar aquí, tenemos la clasificación y nos menciona palabras que ya habíamos visto en el pronombre, pero no deben olvidar, esto es importantísimo, que el determinante acompaña y el pronombre sustituye. Eso es lo que debemos destacar en cuanto a estas dos categorías. Esta es la clasificación de los determinantes. Si comparan esta imagen con la clasificación de la de los pronombres, notarán, como ya se había dicho, que las palabras se repiten. Lo que ustedes deben tener siempre presente es lo que se ha destacado desde el principio. Uno sustituye, el otro acompaña. Uno puede ir solo, el otro no puede ir solo. Estamos en la quinta categoría, es el verbo. Es la categoría más importante, como estudiaremos cuando veamos los sintagmas. Ninguna de las categorías es imprescindible en la oración como el verbo. Sin verbo no hay oración, porque el verbo es el que expresa, como dice aquí, lo que las personas pueden hacer, animales, cosas, los estados. Entonces es la categoría que más información aporta. En este caso tenemos que el verbo tiene dos partes. La raíz, que conocemos como lexema, que es la parte que no cambia y es la que aporta el significado, y las desinencias o morfemas, que son las partes variables y son las que nos hablan de todos los accidentes gramaticales.
accidentes gramaticales que empezaremos a estudiar. Aquí tenemos persona y número. Persona tenemos primera, segunda y tercera, número singular y plural. Entonces, recapitulando, el verbo tiene partes y esas partes nos expresan información. La raíz nos dice cuál es el significado y las desinencias o morfemas nos expresan los accidentes, que es como la actualización del verbo. Como decíamos, el verbo aporta mucha información y tiene maneras de expresarse. Esos son los modos. Una acción puede ser concreta, que es lo que vemos en el modo indicativo. Puede ser como un deseo o una posibilidad, que es lo que tenemos en el subjuntivo. Puede expresarse como una orden o mandato, que es lo que vemos en el imperativo. Y el condicional, que es la posibilidad de que algo ocurra. Esos son los modos verbales, cómo pueden expresarse las distintas acciones. También tenemos las formas no personales, es decir, aquí no aplicamos primera, segunda, tercera persona, singular ni plural. El infinitivo, ¿cuál es? Cuando los verbos tienen la terminación ar, er, ir. El participio, cuando la terminación es ad, oído. Esa sería la forma regular. Pero también tenemos las otras terminaciones, to, so, cho, porque en el caso de ciertos verbos no funcionan las primeras. Por ejemplo, en escribir, usted no podría decir escribido, diría escrito. Lo mismo el verbo hacer, no puede decir ha sido, sino dice hecho. Entonces, estas son las terminaciones irregulares del participio. Y el gerundio, cuyas terminaciones son ando, endo. ¿Qué otra información aporta el verbo? También podemos tener el tiempo verbal. Presente, pues como dice aquí, coincide con el momento en el que se habla. Pasado, cuando expresamos acciones que ya ocurrieron. Y futuro, acciones que aún no ocurren, aún no han llegado. Entonces, esos son los tiempos del verbo. Seguimos. El verbo tiene formas simples y formas compuestas. Una forma simple en la que simplemente tenemos el verbo que estamos conjugando. Llora, lloraría, solo el verbo llorar. Las formas compuestas por lo general se hacen acompañar del verbo haber como un auxiliar. Y el verbo que estamos conjugando lo utilizamos en participio. He llorado, tenemos el verbo haber y el verbo llorar. Habría llorado, siempre el verbo haber y el verbo llorar. El verbo que estamos conjugando es llorar. Su verbo auxiliar es el verbo haber y ese es el que nos aporta la información de persona, número, tiempo, modo. Mientras que el verbo llorar no nos aporta esa información porque es el participio y, como decíamos antes, es una forma no personal, no expresa mayor información. Luego, la clasificación de los verbos según su variabilidad del lexema. Los verbos regulares son aquellos en los que el lexema se mantiene, no sufre mayores cambios a lo largo de su conjugación. El verbo amar, por ejemplo, el verbo temer, el verbo partir. Si usted conjuga cualquiera de estos tres verbos en presente, pasado, futuro, primera, segunda o tercera persona, notará que el lexema no cambia. Pasado del verbo amar, amé. Futuro, amaré. Presente, amo. El lexema no cambia. En los verbos irregulares no ocurre esto. Los verbos irregulares no mantienen el mismo lexema. El verbo sembrar, por ejemplo, yo siembro, ahí ya cambió el lexema. O el verbo ir, presente, yo voy, pasado, fui, futuro, iré. Son palabras en las que el lexema ha cambiado significativamente. Sexta categoría, el adverbio. El adverbio se relaciona principalmente con el verbo porque es a quien modifica.
pero también puede modificar a otros adverbios o a los adjetivos. Aquí tenemos ejemplos. Ven aquí. El adverbio modifica el verbo. Demasiado tarde. Tenemos dos adverbios, uno de cantidad y uno de tiempo. Pero también puede ir con los adjetivos. Muy inteligente. Nos habla de cantidad. Entonces, el adverbio sirve para modificar principalmente a estas categorías gramaticales. Tenemos que el adverbio no sufre cambios de género y número. No podemos decir que un adverbio tiene género femenino o que está en plural. Eso no aplica para los adverbios. Y se clasifican según la información que aportan. Pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación, de duda, y hay más, porque el adverbio lo que hace es aportar información de cómo se llevan a cabo las acciones o de qué manera se dan las características expresadas por las demás categorías. En la séptima categoría encontramos la preposición. La preposición junto con la conjunción, que es la siguiente, son conectores o nexos que establecen relaciones dentro de la oración. Aquí lo que debemos decir es que la preposición es una categoría invariable y aquí aparecen enlistadas. Una sugerencia es memorizarlas porque una vez que las identifique resultará más fácil encontrar los sintagmas preposicionales y establecer la función que cumplen dentro de la oración. Estamos en la penúltima, son las conjunciones, como ya se había dicho. Al igual que la preposición, sirve para unir, conectar o relacionar palabras. No tienen significados, lo que dice aquí, ¿verdad? Semánticamente no posee significado, solo sirven para unir, conectar y se dividen en dos tipos, las coordinantes y las subordinantes. Lo que expresa es que las coordinantes unen ideas independientes y las subordinantes, pues lo contrario. Hay una dependencia entre las dos ideas que unen estas conjunciones. La novena categoría es la interjección, aunque para algunos esta no es una categoría gramatical, pues la consideran una oración independiente, dado que expresa un significado completo. Pero describiéndola podemos decir que es invariable, es decir, que no admite cambios de género y número. Suele ir entre signos de exclamación y en cuanto a lo que expresa su significado, pues son emociones muy intensas, como dice aquí, sentimientos muy vivos. Se puede clasificar en propias e impropias. Las propias son aquellas que no se derivan de otras categorías. Las vemos aquí. Podemos decir que no tienen relación con ninguna otra de las categorías estudiadas, pero las impropias no. Estas proceden de otras categorías, por ejemplo, un verbo, adjetivo, un nombre, como los que tenemos aquí. Cuidado. Cuidado podría considerarse un sustantivo, podría considerarse un adjetivo, dependiendo del contexto. Por eso se le llama interjección impropia. Bien, hemos estudiado las categorías gramaticales. Nos servirá para el estudio de los sintagmas y las oraciones. Si hay alguna duda o comentario, pueden comunicarse conmigo por los medios que ya conocen.